si yo no reviso el entendimiento, lo que voy a hacer es vivir una realidad que no es la que Dios diseñó. Dios diseñó que nosotros como seres humanos fuéramos su foto y que concuerde la imagen con la persona, y hoy las personas están viéndonos y no ven a Dios. Piensa en Jesús. Felipe le dice, muéstranos al Padre, ¿se acuerda? ¿Cómo está el Hijo de Dios ahí? Y solo vive para obedecer, solo hace lo que el Padre le pide que haga. Y le dicen, mostrarnos a Dios, porque no estaban pudiendo verlo. Entonces Jesús, ¿qué dice? El que ve al Hijo, ve al Padre. ¿Ven? Cuando Jesús aparece hace 2000 años, Génesis 1:26 sucedió miles de años antes, pero Él no cambió el plan, no cambió el diseño, vuelve a decir lo mismo. La cuestión es que la gente pueda ver a Dios en mí. Ahora vamos a llegar ahí. Así que, mire, usted fue creado, yo fui creado, toda la creación, el ser humano fue creado para dar a conocer a Dios por medio de sus representantes, como una imagen, como su expresión en la tierra. Y el verso 28 de Génesis dice, y los bendijo Dios con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, o sea, dominen. De nuevo, hay un solo matrimonio en la tierra y Dios ve un potencial global. Hay un solo matrimonio en la tierra diseñado para hacer la imagen, la foto de Dios, y lo que Dios espera, que esta imagen de Dios y la representatividad de Dios como autoridad representativa, no como dueño, porque soy solo administrador, se multiplique en las generaciones. Lo que Dios quería que hoy este diseño estuviera. Ahora este diseño, como lo vamos a ir viendo, se perdió. Entonces, fíjense, 3 ejes del diseño: imagen, expresión, ¿sí? Se tiene que ver. Nosotros siempre decimos, no, el mundo está con el tema de la imagen, a Dios no le importa la imagen. Ustedes saben que justo al revés, es mentira. Para Dios todo es la imagen. Pero es la imagen verdadera, no la ficticia, no la que nosotros fingimos. Usted no finja ser cristiano. No finja que quiere obedecer, no finja que quiere comprometerse con las reuniones, porque no lo va a poder sostener en el tiempo. Usted va a mostrar tarde o temprano la realidad interna que lo gobierna. Y esto primero tiene que empezar en la casa. Dígale a sus hijos, no finjan. Fingen que van bien en la escuela, fingen que hicieron todas las tareas, y un día llegamos a diciembre y se llevaron 15 materias. Y no se llevaron más porque no había más para llevarse. Entonces empezamos con todo el discurso. ¿Y por qué no me estudia? Me dicen las mamás en el consultorio. No, está bien, no estudia para usted, estudia para sí mismo. Yo tengo que decirle a mi hijo, tanto más la escuela que querés ir todo el año de punta a punta, hasta Navidad, no querés vacaciones, no querés disfrutar. Bueno, si vos amás tanto a la escuela, dale, genial. Entonces el hijo tiene que empezar a darse cuenta que lo hace para sí mismo. Lo que necesitamos es saber que, aunque yo finja, tarde o temprano va a salir a luz la verdad que hay. Por eso Pablo llamaba fruto del Espíritu. No, la obra de la carne es algo que sale de la naturaleza, como decía David recién. Pero el fruto del Espíritu también sale de una naturaleza. La diferencia está en que yo la obra la puedo hacer. Yo puedo simular ser paciente, estar tranquilo, dominar mi carácter. Entonces todos van a decir, David es manso, David es paciente, David tiene un muy buen carácter, hasta que alguien me pellizca. Y exploto. Y grito. Y entonces, ¿qué sucede? No era el fruto del Espíritu, era un falso fruto, era la fruta de plástico en una canasta de plástico en la mesa de mi living. Queda lindo, adorna, pero si lo quiero comer me rompo los dientes, no me nutre, no me sirve para nada, más que para hacer una fachada. Ahora, lo que Dios está buscando es la expresión de un fruto, que la paciencia sea el fruto del Espíritu, algo que está adentro. Como decía David, la manzana va a producir manzana, no va a producir un limón. Por más que le ponga una pistola a la planta en el tronco, no me va a dar nunca limón, porque su naturaleza interna es manzana. Imagen, la primera palabra, dominio, pero como representantes, y ahí nos metemos un tema súper complejo que es el tema del principio de autoridad y obediencia. Fíjense que hoy autoridad es control. Hoy se habla en la psicología de la crianza respetuosa. No le digas no a tus hijos, que se vayan experimentando y hagan lo que le dé la gana. Disculpen que me ría, pero es un diseño diabólico. ¿Cómo no? Todo es no en la vida.
Dios arrancó todo diciendo, esto podés hacer, esto no podés hacer, esto podés comer, esto no podés comer. No hay forma de que no haya un no. Usted quiere cruzar la avenida, va a tener que respetar un semáforo. Un foquito, una pequeña lamparita es un no, pero con el diseño de preservar su vida. Cuando yo no entiendo la autoridad antes de la caída, no la entiendo por revelación del Espíritu, entiendo la autoridad después de la caída con la imaginación humana y con la definición del ser humano sin Dios, definiendo que la autoridad es mala. Porque tuve una mala experiencia con la autoridad, porque tuve una mala experiencia con el gobierno, porque tuve una mala experiencia con lo que sea. Pero mi experiencia no define el diseño. El diseño de Dios es antes de la caída e incluye la autoridad. Dios nos creó para obedecer. Es más, la sustancia de su Hijo es la obediencia. Él solo vivió para obedecer. Y la tercera palabra, multiplicación. Lo que Dios esperaba es que esto, que su imagen y que un ser humano representativo que le obedece se multiplique en las generaciones. Usted puede ver esto hoy. Ni en mí lo puedo ver, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver que eso ya está instalado en nosotros y sí lo vamos a poder ver y sí las personas lo van a poder ver porque ese es el diseño. Y esto que ahora vamos a ver que se perdió en el origen, se recuperó en la cruz. Ahora entiéndame esto y mire cómo es similar a lo que se nos ofrece en la cruz. El primer ser humano fue creado completo, no necesitaba nada. Todo estaba provisto, estaba en un ámbito de gloria, Dios estaba ahí, podía hablar con Dios cara a cara, no tenía ninguna necesidad, no tenía que ver qué comía, no tenía que preocuparse por si el pasto había que cortarlo, no tenía que preocuparse por el riego de las plantas, todo funcionaba como un relojito. Y sobre todo tenía propósito. Se levantaba a la mañana, la creación veía a Dios en Adán. Se levantaba a la mañana y era el representante de Dios en la tierra. Y Dios le dijo, ponele nombre a toda la creación. Y el ser humano cumplía su propósito. Todo esto es lo que usted y yo tenemos hoy en Cristo. Usted se levanta a la mañana y si usted entiende su vida en Cristo, usted se sienta en su cama, usted todavía no se sentó ni le habló a su esposa o se asustó de su esposa, no sé cuál es su experiencia, espero que no. Se supone que uno elige para amarla y está enamorado, no se asusta de la persona que eligió, ¿verdad? Yo todavía no le digo ni buen día a mi esposa y ya estoy sentado en la cama con propósito. Porque fui creado para ser representante de Dios, fui creado para ser la autoridad representativa de Dios, para ser la imagen de Dios en la tierra y para asegurarle a Dios la multiplicación de eso en las generaciones. Pero ahora vamos a llegar ahí, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? En serio, ¿a qué hora empecé? Porque no tengo idea cuánto voy. ¿Cuántos minutos voy? ¿Alguien está controlando? Qué feo, me está controlando. ¿Cuánto? No, 5 minutos no, hace como 20. Bueno, vamos a avanzar. ¿Cómo se da este principio de la creación? Quedémonos todavía un ratito en la hoja 1 para que usted entienda y va a ver que vamos a estar todo el fin de semana hablando y no terminamos nunca de hablar de la hoja 1. Usted tiene que volver, y yo le animo estos días, que usted vaya a su casa, que estas próximas semanas usted se ponga a orar y dígale, Señor, mostrame la hoja 1, 2, 3 de la Biblia. Génesis 1, 2 y 3 es toda la historia de Dios, todo lo que Dios quiere hacer, lo que Dios perdió, lo que Dios quiere recuperar. Hay tremendas cosas que espero que el fin de semana nos dé el tiempo para desarrollarlas. Hay una secuencia en la que Dios produce esto. Recuerde, Génesis 1:26, Dios está en la eternidad, el ser humano no existe, es una idea de Dios, Dios no se equivocó, Dios no comete errores, Dios no tiene plan B, el plan es perfecto, era bueno, dijo David hace un ratito. Y Dios está contento con su plan. Y Él tiene el plan resuelto, aún con la posibilidad de que el plan fracase, ya la solución estaba antes que el plan existiera siquiera, porque Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. Así que antes que usted y yo fuéramos creados, antes que usted y yo cometiéramos errores, desobedeciéramos, Cristo ya era la solución para eso. Lo cual es glorioso, pero ya vamos a llegar ahí. Dios quiere poner su vida en la tierra, ¿verdad? Dios quiere poner a alguien que lo represente, tiene que tener su vida. Esta vida, como Dios es espíritu, no la puede poner en lo material. Entonces, Dios que es espíritu quiere depositar su vida en un mundo material. Que esta fue la locura que la gente experimentaba con Jesús. Imagínense, Jesús estaba con su discípulo y le decía a David, si vos me comés, si vos me tomás, no vas a tener ni sed ni hambre nunca más.
Imagínense, la gente lo escuchaba y decía, ¿qué tengo que ser Drácula? Te voy a empezar a chupar, a ver, ¿cómo sería comerte? Te saco un brazo, la oreja y tipo Mike Tyson y te como la oreja. No, el ser humano no podía entender esto, porque el ser humano es materia, el ser humano está en la temporalidad y Dios quiere poner su vida en esta realidad material. ¿Cómo hace eso? Su vida tiene que estar en una persona, en un ser que pueda ser depositaria de esa vida. El ser humano, y sabemos, está hecho de barro, de tierra. Dios lo hace con sus propias manos y Dios sopla su aliento de vida. Hay vida de Dios que viene al ser humano y en esa unión entre la materia y el espíritu aparece el alma. Y el ser humano es llamado alma viviente. ¿Sí? Alma es la mente, la voluntad, las emociones. No voy a tener tiempo de desarrollar esto, pero tiene el libro Psicología de Dios, el pastor que le ha enseñado mucho de esto. Tiene los videos en YouTube, puede profundizar. Pero esto es central entenderlo porque el ser humano fue creado espíritu, alma y cuerpo. Los apóstoles tenían claro esto. Usted lee 1 Tesalonicenses 5:23 que Pablo dice que el Dios de paz nos va a santificar por completo y nuestro espíritu, alma y cuerpo va a ser guardado irreprensible para la venida del Señor. Entonces, ellos no discutían esto, tenían claro que la creación fue creada por Dios, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, yo tengo, mi hijo Elías está terminando psicología, siguió los caminos del Padre. Mi hija Ana Paula también siguió los caminos del Padre, está en tercer año de psicología. Hoy, año 2024, terminando el 2024, en la Universidad de Psicología, se sigue enseñando que el ser humano es dual, mente, cuerpo. Porque el humano no puede considerar lo espiritual. Porque el ser humano está muerto espiritualmente. Así que, sígame la secuencia porque usted va a ver que esta secuencia se recupera después en la cruz. La vida de Dios puesta en la tierra, en un mundo material, pero con un ser humano que es espíritu, alma y cuerpo, que puede contener su vida. Por eso Romanos 8 dice que el Espíritu de Dios le dice a mi espíritu que soy hijo. Leyó ese texto, ¿verdad? O sea, la conexión de Dios es de espíritu a espíritu, porque Dios es espíritu. Y esto está en el origen. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo, es un ser integral. Ahora, este ser humano no fue creado para estar solo, no se puede defender solo, no se puede criar solo, no se puede dar de comer solo. Necesita estar en una institución, estar en un ámbito de protección, de cuidado, de nutrición, donde lo van a cuidar hasta desarrollar su potencial. Y ese ámbito es el matrimonio y la familia. Así que tenemos la vida, tenemos el ser integral puesto en el matrimonio y la familia, con el objetivo de formarlo. Recuerden, multiplícate es tener hijos y por medio de tus generaciones gobernar sobre la tierra. Ese es el diseño. Y este diseño, vida, ser integral, matrimonio, familia, metida en un ámbito donde todo está resuelto, el ámbito de Edén. Edén era un ámbito espectacular. Usted tenía todo lo que necesitaba para vivir. Y los bendijo, listo, no dijo los voy a bendecir si se portan bien. Eso aparece después, es una cuestión ya humana, el ser humano haciendo fuerza, si elige la vida, si elige la muerte, te bendeciré o te maldeciré, eso ya es otra historia. Pero en el comienzo, el diseño de Dios es un ámbito de bendición, un ámbito de provisión, un ámbito de todo suplido y todo funcionando como un relojito. Y no un relojito sin pila, un relojito de los buenos, ¿no? Que usted y yo no nos podemos comprar. Ahora, entonces, entendamos esto. ¿Para qué fue creado el ser humano? Para ser una persona que viviera sujeta en obediencia a la voluntad de Dios y que expresara esta voluntad de Dios como imagen en la tierra. Esto es central entenderlo porque este es el eje del problema. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos acá? La mayoría. ¿A cuántos de sus hijos le encantó pasarse la vida obedeciendo? No sé por qué se miran con los padres, ¿no? Se ve que hay un código, ¿no? A nadie le gusta obedecer porque la naturaleza interna del ser humano se corrompió y nosotros ahora somos por naturaleza desobedientes. Pero en el diseño de Dios el ser humano fue creado para obedecer. Por eso fíjese por qué hay tanto ataque a la autoridad, tanto ataque a la figura de autoridad, tanto ataque a la obediencia, tanta idea de crianza respetuosa, que hagan lo que quieran, no le impongas nada, obedecer es control. Autoridad es control. No, si mi hijo va a poner el dedo en el enchufe, yo si le saco la mano no lo estoy controlando, lo estoy cuidando, le estoy preservando la vida. Pero se da cuenta que si nosotros no lo vemos desde el diseño de Dios, fácilmente caemos. Yo conozco muchísimos profesionales cristianos y muchísimas familias cristianas que están criando a sus hijos con los parámetros diabólicos de la sabiduría humana.
que lo único que va a producir es hijos que no van a multiplicar lo eterno en las generaciones, van a producir hijos que no obedecen. Déjeme darle un ejemplo. Viene mi hijo de la escuela, se hace una leche, primero tiró toda su mochila, todo al lado de la puerta, va dejando el camino porque no sabe cómo volver después, entonces tiene que dejar las marcas, ¿no? Va dejando las miguitas para saber por dónde volver. Y se toma la leche, está en la televisión y deja el vaso sucio ahí en el medio de la mesa del living. Veo madres que se están riendo, no sé, seguramente conocen gente que hace esto. Y yo le digo, mi esposa le dice, más vale ni se te ocurra dejar ese vaso ahí, está todo limpio, está todo ordenado, si no vas a ver lo que te va a pasar. Y el hijo escuchó bla, 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 bla. No entiende porque, ¿qué pasó? Muchas veces le dije, no lo hagas porque vas a tener consecuencias y después no hay consecuencias. Entonces yo puedo hacer lo que quiero y no hay consecuencias. ¿Quién termina juntando el vaso? ¿Quién termina lavando lo que le dije que lave? Lo hace el padre, lo hace la madre. ¿Y el hijo qué acaba de aprender? Impunidad. En una cuestión doméstica, un jueves a la tarde en la casa, no tiene nada que ver ni con la historia, ni con el gobierno, ni con un político, no. En el medio del living de mi casa, mi hijo acaba de aprender a ser impune. Puedo hacer lo que quiero y no tengo consecuencias. Traslade eso a un aumento, madurez, crecimiento, y esa impunidad se transforma en un político haciendo lo que le da la gana y no hay consecuencias. ¿Dónde empezó? En la casa. Ahora, voy al principio, no se sienta culpable con esto que le estoy diciendo, porque la luz de Dios expone nuestro desorden, pero nunca es tarde para que la luz traiga orden, porque la luz viene para producir orden. Después el tiempo que a usted le lleve a ordenar ya es otra historia. Si usted tiene una gran deuda, tiene un lío terrible, bueno, a usted le va a llevar un tiempo, pero Dios va a trabajar en usted y usted va a querer pagar su deuda, porque la luz trae orden. Y cuando usted vive en orden, usted vive sin culpa, vive sin remordimiento, usted vive, como dice Pablo, en lo que respecta a ustedes, estén en paz con todos. Yo ando por la vida tranquilo, no me busca la policía, duermo tranquilo todas las noches porque no le debo nada a nadie. Y nadie me debe a mí tampoco, porque ya los perdoné. Y entonces vivo con limpia conciencia. Y puedo ser la expresión de Dios en la tierra. ¿Sí? Entonces, fíjense que este ser humano que Dios crea para que sea obediente a Él y viva haciendo su imagen, usted conoce la historia, es el ser humano que se va por los caños, ¿sí? Y Dios pierde su diseño. Ahora, ¿cómo sucede todo esto? Déjenme mostrarle una palabra, porque todo esto es legal. Dios es la autoridad de todo el universo. Dios es el que está instituyendo una autoridad representativa en la tierra. Instituir, según el diccionario, es crear o fundar algo con un fin o propósito. Es Dios, la autoridad sobre todo, que está creando algo y que está fundando algo con un fin o propósito. Por eso no es novedad que después Pablo diga que el ser humano fue destituido, porque Dios sigue siendo la autoridad. ¿Usted qué cree? Cuando el ser humano desobedeció, Dios perdió todo y ahora hay una pulseada a ver quién gana, si Dios o el diablo. Usted sabe que la iglesia siempre creyó eso, por eso hablamos de guerra espiritual. ¿De qué guerra hablamos si Dios es Dios y el diablo es una criatura, es creación? No hay forma de hacer guerra. Nunca hubo tal cosa como guerra, pero bueno, después acá el pastor le va a aclarar esto. No me quiero meter ahí. Pero lo que usted y yo necesitamos entender que Dios nunca perdió la autoridad. Lo que Dios hizo fue trazar el plan para recuperar legalmente la autoridad, pero Él siguió siendo autoridad. Déjeme mostrarle esto con las escrituras de nuevo, con la hoja 1. Dios nunca perdió el control. El ser humano desobedece. Vamos a hacer rapidito la historia. ¿Usted se acuerda? El ser humano desobedece porque escucha la voz que no tiene que escuchar. Como usted esta noche, si usted está acá y está escuchando otra voz, está escuchando su teléfono, está pensando en otra cosa, usted no está escuchando lo que tiene que escuchar. Y eso trae consecuencias. Para entender tengo que atender, tengo que escuchar. Dios le dijo, no comas. Dios les advirtió, si comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué va a suceder? Van a morir. Y que ellos comieron. Entonces, ¿qué sucedió? Murieron. Ahora, cuando ellos mueren, Dios aparece en escena para poner orden y Dios empieza a mostrar qué fue lo que sucedió. ¿Y saben lo que sucedió? Comer les enseñó. Comer la comida equivocada produjo algo que Dios no había diseñado que produzca. Dios le dice, comiste del árbol. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Comer y ser enseñado es lo mismo.
Por eso comer a Cristo es tan importante. Nuestra vida es comer a Cristo. Usted come otra cosa y se va a notar en su nutrición. Usted sí me ve, ¿usted qué cree? ¿Que yo como bien o como mal? Acá estuvimos hablando bastante del tema hoy. Por causa de la salud, hace unos años tuve que ajustar mi vida y ajustar mi comida porque tenía todos los valores mal. Y hoy estoy muy radical con la comida porque la comida me produce salud o la comida me produce enfermedad. Los valores en sangre, la diabetes, el sobrepeso, problema del hígado, problema del corazón, todo tiene que ver con la comida. Pero la hoja 1 comienza con la comida. Entonces ellos desobedecen y Dios aparece en escena y tiene que poner orden. Sácame un segundo para que no se entretengan, ahora vamos a ir ahí. Yo quiero que usted recuerde, porque usted ha leído este texto y conoce la historia. Dios aparece en escena y Dios le habla a la serpiente, ¿se acuerda? Présteme atención, por favor, porque esto es central para que usted vea cómo el plan nunca se perdió. Dios no perdió la rienda del plan. Dios aparece en escena y le habla a la serpiente y le dice, por lo que hiciste, ahora te arrastrarás por el suelo, ¿se acuerdan? Y comerás polvo. O sea, ¿cómo es esto de que Dios está diciendo cómo son las reglas de juego si Dios acaba de perder su autoridad sobre la tierra? No, Dios no perdió su autoridad. Dios sigue siendo el dueño de todo y Dios sigue estableciendo las reglas del juego. Sí hay que trazar un plan, por eso lo siguiente que le dice a la serpiente es, te arrastrarás por el suelo, comerás polvo, pero va a llegar el día en que va a venir la simiente de la mujer, la semilla, la simiente, que va a venir el momento que te va a aplastar la cabeza, te va a dar un golpe de muerte. Sabemos por las Escrituras que el único simiente de la mujer, el único que nació solo de mujer, porque no tiene simiente humana, fue Jesús. Nació engendrado por el Espíritu. Así que Dios en Génesis 3 ya había anunciado qué iba a suceder en la historia, en el momento justo en el que iba a venir su simiente, y toda la historia en el Antiguo Testamento es gente guardando la simiente. Mañana, si puedo, me voy a meter un poco en eso, para que usted vea lo importante que es entender nuestra función de preservarle a Dios la simiente en las generaciones. El plan de Génesis 1 nunca cambió. Y fíjense cómo se va mezclando todo el tiempo. Mi rol como persona, mi rol como matrimonio, mi rol como familia, nuestro rol como iglesia. Es imposible hablar solo de familia. Pareciera que estamos hablando de familia esta noche, pero estamos hablando de todo el plan de Dios, de todo el propósito eterno de Dios, que nos incluye y abarca todos los temas. Entonces Dios aparece en escena y no dice, muchachos, ustedes no estuvieron en la reunión de matrimonio, qué cabezones, ¿cómo faltaron? Justo hablamos de no desobedecer, de ponerse de acuerdo. No, Dios no habla con el matrimonio, Dios habla con la serpiente y le establece las reglas del juego hasta el momento donde eso se iba a recuperar. Así que ahora la serpiente se arrastra por el suelo, o sea, es la bajeza misma, o sea, todo lo que no está en Dios está tirado, está por el suelo, está arrastrándose, pero miren la legalidad. Lo que Dios le dice a la serpiente, vas a comer polvo. ¿Y qué le dijo al hombre? Al hombre ya desconectado de Dios, al hombre muerto espiritualmente, al hombre que se salió del diseño, ¿qué le dice? Eres polvo, o sea, la nada misma. Eres polvo y al polvo volverás. Miren qué descripción de Dios del ser humano. Conecte, si el hombre es polvo, el hombre desconectado de Dios es polvo. ¿Me sigue? Y la serpiente, Dios le dio la autoridad de comer polvo. ¿Qué sucede cuando hay cosas en mi vida que están desconectadas de Dios, que no están gobernadas por el Señor? Son polvo. ¿La puede tocar o no la puede tocar la serpiente? Puede hacer toda la guerra que quiera, reprender a los 800 millones de demonios que se te dé la gana, a todas las brujas que se te dé la gana, igual lo va a tocar porque en tu vida hay carne, hay polvo. La manera que la serpiente no nos toque es que no haya polvo. Bueno, después el pastor le va a explicar esto porque ahí hay mucha profundidad que no tengo ahora el tiempo para desarrollar. Pero yo quiero que usted vaya entendiendo, mire lo que está sucediendo. O sea, Dios establece las reglas. Él nunca perdió las riendas, Él sigue siendo la autoridad. De hecho, viene Jesús y los demonios se le sujetan. Él es el postrer Adán, el que viene a volver a recuperar el plan. El primer Adán falló, Él es el postrer Adán, el segundo Adán que viene a recuperarlo. Pero Él antes de ir a la cruz, Él ya tenía autoridad si los demonios se le sujetaban. La creación se le sujetaba. La tormenta se paraba, Él caminaba sobre el agua. No era una cuestión de pulseada a ver si recupero o no recupero la autoridad y a ver cómo hago este negocio para lograr recuperar la autoridad. No, lo que se recuperó es la legalidad de la autoridad en la tierra.
Porque lo que Dios hizo fue instituir un ser humano. Cuando este ser humano desobedece, Dios lo destituye, Dios sigue siendo autoridad. Y como autoridad sobre todo el universo dice, ok, fallaste y ahora no podés estar más en este lugar de autoridad. Estás destituido, estás fuera. Y ahí aparece Génesis 3. Y mire el versículo 24, qué glorioso acto profético. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente, mire esto, que se movía por todos lados para custodiar, guardar el camino que lleva al árbol de la vida. Hay varias cosas aquí que muy rápidamente solo voy a mencionar, pero yo lo que quiero que usted vea en primer lugar, que el camino no fue cerrado para siempre, el camino fue guardado. Por eso hoy usted puede explicar por qué Jesús viene y se presenta como el camino. Él es el árbol de la vida, Él es el camino, porque el camino estaba cuidado hasta que llegara el camino. Él es la verdad porque fuimos engañados. Él es la vida porque el ser humano está muerto. El problema, según Dios, del ser humano es el hombre está muerto. Así de sencillo. No le ponga rótulo de violento, adicto, sexópata, lo que sea. El ser humano está muerto y como muerto hace cosas de muerto. Te aborta, te mata a un niño adentro de su panza. Va a hacer cualquier cosa de muerto. Largar olor, juntarse a otro y podrirlo. Como un muerto. Pero miren qué hermoso. Estamos hablando del tercer capítulo de la Biblia. Y Dios está diciendo cómo es el plan. Y está diciendo, va a llegar el día en que la simiente de la mujer va a venir, el camino se va a abrir. Y estamos entendiendo aquí otra cosa importante. Todo lo que está dentro, alrededor del árbol de la vida, está protegido por Dios. Usted no tiene el árbol de la vida como centro en su vida, usted está frito porque no está protegido por nada. ¿Quiere otro ejemplo? El arca de Noé. Todo lo que estaba dentro del arca, sinónimo de Cristo, símbolo de Cristo, estaba preservado. Fuera del arca, todo es muerte. Así es Cristo. En Cristo está el todo. Cristo es la vida, Cristo es la plenitud, Cristo es la luz, Cristo es el pan, Cristo es el agua, Cristo es todo. Fuera de Cristo, ¿qué hay? Nada. Por eso a mí no me preocupa que mis hijos se pierdan, porque cuando ellos entienden y hemos trabajado con ellos que Cristo es todo, ¿a dónde se van a ir si fuera de Cristo no hay nada? Ahora, de la única manera que ellos se vayan a buscar algún otro camino es porque no entienden el camino. Que vayan a buscar otra cosa es porque no entienden que el todo y la plenitud es Cristo. La plenitud espiritual. Nosotros fuimos creados para vida espiritual. Usted busca plenitud en un auto, no lo va a conseguir. En una pareja, no lo va a conseguir. En las drogas, no lo va a conseguir. En el sexo, no lo va a conseguir. En el dinero, en el prestigio, en el poder. En nada lo va a conseguir. Porque la plenitud es Cristo. Ahora, todo esto está en la hoja 1, 2 y 3 de la Biblia. Y este texto es glorioso. Un día el camino se abre y hoy usted y yo tenemos la posibilidad de volver. Así que, ¿por qué le estoy mencionando esto y me estoy deteniendo bastante aquí? Porque yo quiero que usted entienda que Dios es y siempre fue la autoridad de todo el universo. Y esto es algo que se nos tiene que revelar por el Espíritu, porque usted y yo tenemos bien enredada nuestra cabeza con el tema de la autoridad. Y tenemos bien enredada nuestra alma con el tema de la obediencia y de a quién me sujeto, si no me sujeto, si me gusta, si no quiero. Porque no entendemos la autoridad como un principio espiritual y no entendemos que la autoridad y la obediencia van de la mano. Y no entendemos que Cristo, la sustancia de Cristo fue la obediencia, sujetarse a Dios como su autoridad. Desde el origen, antes de que todo fuera creado, Dios dijo, yo voy a ir, yo voy a la cruz. Él tuvo que obedecer ya en la eternidad. El plan incluía que algún día, el Cristo eterno, présteme atención, todo el universo que nosotros vemos, que la ciencia todavía no descubre qué tamaño tiene. Aquí tenemos un trabajador de la paleontología, ¿no? Y seguimos descubriendo cosas de hace miles de años y la ciencia todavía no puede definir qué pasó, cuándo estuvieron, qué tamaño tenían, qué tamaño tiene el universo. Todo eso, dice Pablo, salió de Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, Cristo es más grande que todo el universo. ¿Me sigue? Ahora, este Cristo que es más grande que todo el universo, un día Dios le dice, te vas a tener que encapsular en un bebito humano. Imagina esa locura. Y el Cristo eterno dice, sí, yo voy. Y viene y se encapsula en un bebito. Imagínese la limitación, un cuerpito. Dependiendo de la mamá, hay que darle el pecho, hay que cambiarle los pañales. No había pañales en esa época. Lavar telas, qué sé. Cuidar lo que no se muera, darle de comer la comida que necesita. Ahora,
¿Usted entiende la locura que esto significa? Dios acaba de perder todo su negocio en el origen. Ya no tiene su imagen, ya no tiene su autoridad representativa, ya no se puede multiplicar lo eterno en las generaciones. Y a Dios se le ocurre, en vez de decir, bueno, el hombre falló, vamos con los gorilas sí nos van a obedecer. Eso pasa solo en la película Planeta de los Simios, ¿no? Pero no es la realidad. En la realidad de Dios, Dios dice, no, ¿saben qué? Y Dios no apuesta, no vaya a ir ahora a salir a apostar porque David Firman dijo que Dios apuesta, no. Pero es como si Dios hiciera te redobla la apuesta. Este vino grandote, casado, ya con una pareja, con una compañera para cumplir el propósito, bueno, ¿saben qué? El postrer Adán va a ir más atrás, como un bebito. Porque él cree en su diseño, él cree en el ser humano, cree en el matrimonio, cree en la familia. Y Dios está dispuesto a su propio hijo ponerlo en un bebito, dependiendo de un matrimonio y una familia que desarrolle su potencial. ¿Y sabe qué? Este niño crecía en sabiduría, estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Y a los 30 años, el padre dice, estoy complacido en este hijo. Y este hijo viene de su casa. No hizo ni un milagro, no lo conoce nadie, no tiene muchos likes en sus redes sociales. Es nadie. Y Dios está complacido. La pregunta es, si Dios tiene que hablar de mis hijos, ¿está complacido? Porque esa es la dimensión que tiene lo que estamos haciendo. No estamos jugando a la familia cristiana, no estamos jugando al matrimonio cristiano, estamos siendo representantes de Dios en la tierra. ¿O nos estamos representando a nosotros mismos? Entonces, miren lo trágico de esto. Poneme por favor Génesis 5:3. Y ahí sí, si querés usar Reina Valera, está más claro aún todavía. Miren la tragedia que sucedió, porque esto es lo que yo quiero que usted entienda. El problema es cósmico, el problema es universal. Lo que sucedió es una gran tragedia. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo. ¿Qué dice? Engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. No es su imagen. Esto es poquito tiempo después de toda la desobediencia y de todo lo que pasó. O sea, todo se fue por los caños. Pero acá el que perdió no es el ser humano, porque usted lo que tiene que entender, y por eso el Evangelio nunca fue venía a Cristo que tenía un ticket para ir al cielo. Esa es perdóneme, no sé ni de dónde lo hemos sacado, porque no va a encontrar ni un texto en la Biblia que diga eso. Y no se preocupe, cuando usted se muere se va al cielo, eso no es el tema. El punto es que todo el Evangelio es Dios recuperándonos para sí mismo. Es Dios el que perdió su imagen en la tierra, es Dios el que perdió su autoridad representativa en la tierra. El primer Adán se lo dio a la serpiente. Cuando viene Jesús, la serpiente le dice, viniste por las naciones, postrate, yo te las doy. Le mostró todas las naciones. No era un juego, era un acto legal. El diablo tiene potestad. Jesús muchas veces lo habla, el príncipe de este mundo. El príncipe es alguien que gobierna. ¿Ve que no es un jueguito de una reunioncita o ser cristianito y estar peleando si nos vestimos, no nos vestimos, nos tatuamos, no nos tatuamos? Todas esas son estupideces que nos hemos metido, no sé ni para qué. Perdóneme que lo hable así. Cuando entendemos el diseño, entendemos que lo trágico, esto es trágico para Dios. Por eso cuando Dios establece el tiempo y dice se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, es el acto diplomático de Dios recuperando lo que es suyo. Si usted me habla de morir e ir al cielo y la frutilla de la torta, ¿y dónde está la torta? Necesito conocer la torta. Es ya lo último, ya de gracia Dios me dice, ok, te va al cielo cuando te morís. Pero antes hay una infinidad de cosas que incluye el Evangelio, que incluye mi vida, que incluye mi matrimonio, incluye mi familia, incluye la familia de la fe, incluye toda la tierra. ¿Quiere evidencia de esto? Romanos 8 dice que la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios porque fue sujeta a vanidad. O sea, el día que ellos desobedecieron, la misma creación sufrió y quedó sujeta a vanidad. Vanidad es vacío, sin sentido. ¿Para qué fue creada la tierra? Para sostener al quien portaba la imagen de Dios. Y ahora la tierra no puede producir fruto. Nosotros vamos a una frutería con una bolsa cuando tenemos plantas que nos debieran dar fruta. Y vamos caminando por la vereda y vamos pasando frente a una planta de naranja de un vecino y la planta te mira y dice, te tengo que estar tirando naranja por la cabeza, y te vas con una billetera y con una bolsa a buscar a la frutería. Nos vamos, hoy estábamos frente al río ahí y vemos los peces y tenemos que engañar al pez. Una mosca falsa y aprender el truco de hacer que vuela la mosca para engañar al pez, para que el pez venga a ser mi alimento.
¿Usted se acuerda de lo que pasó con Pedro y Jesús? Los peces fueron a donde tenían que ir. Jesús le dijo, ahora a la red, y toda la noche se fueron para otro lado, y cuando el que portaba la imagen de Dios estaba sentado en la barca, los peces fueron a hacer lo que fueron creados para hacer. O sea, ¿cuándo hemos perdido la vida de creer cuentitos y tonteras cristianas? O sea, esto es mucho más serio. Esto es serio, esto es una cuestión de Estado, una cuestión de gobierno para Dios. Y oro en mi interior que usted y yo en esta noche nos transformemos tengamos conciencia de una mesa de gobierno aquí esta noche, de embajadores de Dios en la tierra para ser sus representantes y no un jueguito de una reunión más. Si me hice 1000 kilómetros para una reunión más, qué frustrante. Sé que no es así, pero me gustaría que para todos no sea así. Y que todos salgamos de aquí con la dimensión del peso de la representatividad y de lo que significa lo que Cristo logró para nosotros en la cruz. Perdóneme, no estoy ni mirando la hora, estoy fluyendo en lo que el Señor quiere que vaya fluyendo. Si usted se tiene que ir, vaya tranquilo, Dios va a tener misericordia de usted. Pero déjeme mostrarle, vamos a avanzar. ¿Cuántos me dan 15 minutos? 15, 30, 45, listo, tengo un ratito más. Los que ya me escucharon saben que suelo hacer esto. Miren lo que hace Dios. Volvamos a la cuestión de la institucionalidad, porque estamos peleados con esa palabra. Porque no, la iglesia es la institución, la iglesia institucional, la iglesia religiosa, porque hemos mezclado y entendemos las palabras desde la sabiduría humana y desde la mala experiencia y no desde la revelación del Espíritu. ¿Saben lo que es institucionalidad espiritual? Cuando Saulo, que es un tipo que viene con la autoridad del pueblo religioso, firmado con cartas de Roma, que le permite la libertad de moverse. ¿Usted sabe lo que era Roma en ese momento? Usted salía a la calle sin permiso, lo agarraban, lo ataban vivo a un poste y le echaban aceite y lo encendían fuego para iluminar las calles. Eso era Roma. Nuestros hermanos se saludaban y no sabían si iban a volver a verse cada vez que salían de la casa. Entonces, Saulo no solo tiene un grupo de gente que lo acompaña y tiene autoridad para moverse legalmente por todo el territorio como le dé la gana. Pero toda esa autoridad que él tiene se cae a pedazos frente a la verdadera autoridad. Y él ve a Cristo y él le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dice, entra a la ciudad y se te va a decir lo que tenés que hacer. Esa es la institucionalidad de Dios. Esa es la autoridad espiritual cuando me es revelada, que yo no tengo problema en sujetarme a David porque veo la autoridad espiritual en David, no David como persona. No personalizo. Yo no me sujeto a mi padre o mi madre porque me gusta, me caen bien o no. Me sujeto a ellos porque es el diseño. Lea Lucas 2. Jesús a los 12 ya sabía que Dios es su Padre. Jesús a los 12 ya sabía que Dios tiene negocios en lo que Él se tiene que ocupar. Pero ¿saben lo que dice el Padre? Silencio, no dice nada, aunque creo que se le caía la baba por ver a Jesús, que ya a los 12 sabía de qué se trataba el asunto, pero no tenía la madurez. Entonces dice Lucas 2 que Jesús se fue a su casa y se sujetó en obediencia a sus padres hasta los 30 años. ¿No le parece una locura? Pasaron miles de años, Dios perdió su plan, perdió su diseño, perdió su autoridad, perdió su imagen y Dios se toma el tiempo de poner a una persona durante 30 años adentro de una casa. Qué hermosa locura. Para Dios no es una locura. Para Dios es el proceso natural en el que un hijo va formándose y está listo para llevar adelante el propósito en la multiplicación generacional. Jesús a los 12 ya podía repetir Génesis 1:1 hasta Deuteronomio 31 de memoria sin parar, hasta el final. Nuestros hijos no saben ni Juan 3:16. Tenemos que volver a recuperar el carácter institucional, el carácter de madurez, de seriedad, de gobierno que significa estar en Cristo. Entonces, miren lo que es la institucionalidad. Son las normas, las conductas, los derechos y las obligaciones. Es Dios en autoridad, instituyendo al ser humano, diciéndole esto podés, esto no podés. Y cuando eso se rompe, porque le hacen un golpe de estado a Dios, Dios lo destituye, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y ahora Dios tiene que enviar a su Hijo. Y ahora me quiero detener un ratito en que usted y yo podamos entender la cruz como el acto diplomático en el que Dios recupera lo que es suyo.
Miren lo que es destituir, separar, expulsar a alguien del cargo que ejerce por parte de una autoridad legal competente superior al destituido. O sea, Dios nunca perdió la autoridad, Dios sigue siendo autoridad, por más que éste le hizo un golpe de estado. Pero Dios como autoridad lo destituye, lo saca del huerto, cierra la puerta, no podés volver a entrar, propiedad privada, está destituido, está fuera, y ahora el ser humano está perdido, está muerto. Ese es el evangelio que usted le tiene que llevar a las personas, no el evangelio de Dios te va a sanar, Dios te va a multiplicar, Dios te va a restaurar tu matrimonio. Y si la persona no tiene ningún problema, ni de matrimonio, ni de dinero, ni de nada, ¿qué le vendo? Ah, te vas a ir al infierno. No, ese no es el evangelio. El evangelio es, estás muerto, Dios te quiere dar vida. Fuiste creado para plenitud espiritual y estás buscando plenitud en algo que no vas a tener plenitud. Ahora, mire lo que dice Pablo, cómo Dios, ¿qué es lo que Dios hizo? Romanos 5:12 dice, por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Usted y yo tenemos que tener claro que este es el verdadero problema del ser humano. De Génesis 3 en adelante, la explicación de Dios del ser humano, de toda la historia de la humanidad, es el hombre está muerto. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Así que el diagnóstico de Dios es, el ser humano está muerto. ¿Y cuál es la solución entonces? Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio, ¿qué nos dio? Restauración matrimonial. ¿Qué nos dio? Prosperidad. ¿Qué nos dio? Libertad de los demonios. No, todo eso Dios lo puede hacer y lo hace, pero lo que Dios nos dio es vida porque estábamos muertos. Ahora, ¿cómo nos dio esta vida? Porque para Dios vida, mire lo que dice 1 Juan 5:11. Dios nos dio vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Los apóstoles tenían esto muy claro. Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pedro dice, fuimos hechos participantes de su naturaleza divina. O sea, todos los apóstoles entendían que Cristo es una vida en nuestro interior. Mañana nos vamos a detener un poco en esto de entender un poco más profundamente la vida, pero usted y yo necesitamos entender que la solución de Dios, cuando decide enviar a su Hijo, es solucionar el verdadero problema humano, que es el problema de la muerte. Y cuando nos da vida, esa vida es la que instala en nosotros todo lo que Dios espera y lo que Dios puede producir en la tierra. Entonces, ¿cómo nos dio vida? Como un acto diplomático. ¿Se acuerdan? En Génesis 3, Dios hace el anuncio y dice, un día va a llegar la simiente de la mujer. Y toda la historia de la humanidad va caminando con gente que le cree a Dios que va a llegar un día que la simiente va a nacer. Y toda la historia de la humanidad es una guerra de simientes, una guerra para que la simiente no nazca. Vea la matanza de los niños cuando nace Moisés, la matanza de los niños cuando nace Jesús. Hay una guerra para que la simiente no nazca. Ataques a las familias que representaban el cuidado de la simiente en las generaciones. Cuando la simiente nace, la guerra es para que la simiente no crezca. Lo mismo pasa con usted y en mí. Toda la operación de las tinieblas para que la simiente que es Cristo no nazca en nosotros, no nazcamos de nuevo. Y después que nace de nuevo, toda la operación de las tinieblas es tenernos enredado en payasada, un payaso que entretiene, y todos niños sentados que no crecen, la simiente no madura, no crece, no produce fruto. Perdón que use ese término porque a veces parecemos un circo, ¿no? La iglesia quiere payasos que le entretengan. Y estamos para ser entrenados, no entretenidos. Miren, para que vean la seriedad de esto, Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste. ¿Qué hizo Dios con la sangre de su Hijo? ¿Qué pasó en la cruz? Me dio un ticket para ir al cielo. ¿Qué es la cruz? Una promesa de que se va a restaurar mi matrimonio. ¿Qué es la cruz? Dios te va a sanar de todas tus enfermedades, Dios te va a prosperar. Vení a la iglesia que... No, en la cruz lo que sucedió es que Dios nos compró para Dios, no al revés, no es Dios para mí, es yo para Dios. Gente de toda raza, lengua, pueblo y nación, y de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de Dios, no Dios a mi servicio, y reinarán sobre la tierra. Ahora yo le pregunto, si usted compra algo, ahora que tenemos Amazon, tenemos Mercado Libre, usted compra algo y no le llega.
¿Usted qué empieza a hacer? Me estafaron, ¿no? Y empiezo a ver cómo hago, tengo que recibir lo que compré. ¿No será que si Dios nos compró y nosotros vivimos para nosotros como si fuéramos nuestros propios dueños, le estaremos estafando a Dios? Ahora, ¿esto significa que usted pasó a ser ahora un robot que no tiene vida? No, nosotros tenemos vida, pero nuestra vida ahora es funcional a Dios. Yo no dejo de vivir, yo estoy haciendo lo que me apasiona, me tienen que cortar el sonido porque no puedo parar. Dios no anuló mis deseos, no anuló mis sueños, mis ambiciones, las pasiones que tengo, pero las transformó para su negocio. Porque si no lo estafo, si yo vivo mi vida, miren, es muy sencillo, vaya a su casa, revise su agenda, en donde pone su tiempo, revise su cuenta de banco, revise la cuenta de tarjeta de crédito y usted va a ver dónde invierte su dinero, para quién vive, si para Dios o para usted. Le digo por experiencia, Dios me demandó cosas y cuando las tenía que hacer no las podía hacer porque yo había usado el dinero para otras cosas que a mí se me ocurrió cuando Dios me lo había dado para Él. ¿Quiere un ejemplo bíblico? Dios le dio todo el oro y la plata de Egipto. Ellos eran pobres, se juntaban 2 millones de personas, cada uno ponía una monedita y no llegaban a pobre. No llegaban a la línea de pobreza. Eran pobres recontra pobres. Y en una noche Dios le dice, vayan, pídanle todo el oro, todos los vestidos a la nación más poderosa de la tierra. Y se llevaron todo el oro, toda la plata y todos los mejores vestidos de la nación más poderosa de la tierra. O sea, de pobres pasaron a ser los más millonarios de toda la tierra. En una noche. Pero si yo no entiendo el propósito para el cual eso fue dado, hago un camino un rato en el desierto y me hago un becerro de oro. Y el día que sale a luz el propósito, que era hacer el tabernáculo y cada familia tenía que ofrendar lo que Dios le había dado, porque Dios se lo había dado milagrosamente, no eran dueños, todas las familias participaron y los pobres giles que habían metido la plata en el becerro de oro no lo pudieron participar. Perdón que le diga así, porque necesitamos entender cuántas veces estamos jugando. Como bien dijo David hoy, el dinero es en mi bolsillo, pero cuando tengo entendimiento de siembra, entendimiento de generosidad, de la vida de Dios, de ser representante de Dios es mi dueño y me compró, todo lo que tengo es de Dios. Ah, no, pero yo doy el 10 y el 90 hago lo que quiero. No, hermano, es el 100 es de Dios. Yo soy solo administrador. Y si Dios me dice el 100 es el 100, si Dios me dice tenés que ir a la otra punta del mundo, voy. Si Dios me dice no te compras una camioneta nueva, tenés que ir a... No sé, fuimos a Australia este año con mi esposa a colaborar con la iglesia en Australia, no pagamos los pasajes. Y no lo estoy diciendo como autorreferencia, quiero decirle que cuando empezamos a tomar conciencia de lo que Dios está haciendo, no tenemos problema en ir a donde sea, pagar lo que sea, ofrendar el tiempo, ofrendar la vida, dejar el consultorio, dejar el trabajo, porque todo es de Dios. ¿Y yo entonces qué? ¿Pierdo? No pierdo nada, gano todo porque todo es de Dios. Ahora, si yo lo administro, yo lo cuido. Si yo lo administro, yo lo pierdo. Y ese es un gran termómetro. ¿Qué me da miedo de perder? Si es de Dios, ¿cómo me da miedo? No lo voy a perder. Yo lo cuido. Ahora, si es mío, yo tengo miedo de perderlo porque yo lo tengo que cuidar. Piénselo así. Usted y yo estamos participando en la edificación de la casa de Dios, ¿verdad? Eso es lo que enseñan los apóstoles. ¿Quién es el dueño de la casa? ¿Quién paga a los empleados? ¿Quién paga a la casa de materiales de construcción para que traigan los materiales para la edificación? Yo no pago nada, no hago nada, solo hago lo que Dios me dice que haga, edifico y Él paga. Él pone los materiales, Él me da la salud. O sea, hemos perdido esta conciencia de que fuimos comprados. En otras palabras, el apóstol Pablo diciendo lo mismo. Mire lo que dice 2 Corintios 5:15. Le prometo que en 5 minutos termino. ¿Me da 5 minutos? 5, 10, 15, 20. Vamos. No, ahí terminamos, en serio, se está haciendo largo. Mire lo que dice 2 Corintios 5:15. Y Él murió por todos. Y Él murió por todos para. Hace un tiempo cuando el Señor me abrió los ojos para ver esto, porque ni siquiera tengo que ser un teólogo para interpretar lo que dice el texto en el original y vaya a saber qué habrá querido decir Pablo acá. Literalmente dice, ¿para qué murió Cristo? Y no dice que murió para que tenga un ticket para ir al cielo, no dice que murió para que yo sea feliz, no dice que murió para restaurar mi matrimonio, dice que Él murió por todos para que los que viven, ¿quiénes son los que viven? Los que nacieron de nuevo, los que estaban muertos desde Adán y ahora por el Espíritu vuelven a nacer a la vida, estos que ahora están vivos, los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. ¿No conecta con la hoja 1 de la Biblia?
¿Para qué fuimos creados? Para Dios. ¿Para qué fuimos creados? Para hacer su imagen. ¿Para qué fuimos creados? Para que Dios tenga su representante en la tierra. La cruz nunca sucedió para que yo sea feliz y viva una vida de cristianito que me va todo bárbaro. Me puede ir como sea, depende de la circunstancia de la vida. Acabo de venir de Estados Unidos, Gringolandia, todo es espectacular. Y pasás la frontera, estuve en México y todo es un caos y un desorden. Bueno, depende de dónde vivas. La realidad puede cambiar. Me voy a Siria, me voy a Turquía, a Pakistán, me cortan el cuello por ser cristiano. Pero Dios sigue siendo el mismo, el amor de Dios es el mismo, la plenitud está en Cristo igual. Todos tenemos la misma realidad espiritual en nuestro interior. Después, si yo vivo en una casa más grande, una casa más chica, tengo camioneta o tengo coche o tengo moto o bicicleta o ando caminando, son cuentitos humanos, anécdotas. Claro que es mejor una que la otra, pero no es el punto. El punto es entender la vida que ahora está en nosotros, que opera en nosotros, de una manera que excede todo lo natural. Entonces, fíjese lo que sucede, porque usted tiene que ir viendo en esto cómo esa secuencia que se había perdido en el origen se recupera en la cruz. Por Cristo, la vida que habíamos perdido ahora viene y nos es dada. Él vino y dijo, yo vine a traerles vida. No vino a traernos prosperidad, no vino a traernos religión, no vino a traernos lo que sea. Si Dios se le ocurrió que el problema era muerte, por eso la solución es vida. Vine a traerles vida. La vida se recupera. Cuando se recupera la vida, nazco de nuevo. Vuelvo a recuperar el ser integral. Ahora soy espíritu, alma y cuerpo. Dios está trabajando en mi espíritu, alma y cuerpo y es en ese orden para que esté irreprensible para la venida del Señor. Irreprensible es sin reproche. Te pregunto, mi hermano y hermana querida, ¿habrá algo que reprochar en tu espíritu, en tu alma o en tu cuerpo? Porque Dios está trabajando para que en todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, no haya reproche. ¿Cómo estás con tus emociones? ¿Cómo estás con el cuidado de tu cuerpo? Porque Dios empezó en el espíritu, pero va por todo. Se recupera el ser integral. Se recupera ahora esta posibilidad de vivir para quien me compró. Y esto me pone ahora a ver el matrimonio ya no como una enemistad. La mujer que me diste, estoy enemistado con Dios, enemistado con la mujer, enemistado con la creación. Ahora puedo ver el matrimonio, como decía Pablo en Efesios 5, como la unión representante de la unión de Cristo y la iglesia, como uno. Fíjese que Pablo en Efesios 5 toma Génesis 2:24, vuelve a conectar con el origen. Y el origen fue, los dos dejarán a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán uno. Y Pablo dice, este uno es literal, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, es uno. No puedo cortarle la cabeza, porque eso sería una separación de un matrimonio, cortarle la cabeza a Cristo y la iglesia. Ya, hasta acá ya está, no estoy juzgando al que hoy ya experimentó esto, pero cuando crece en nosotros la conciencia, ¿saben lo que preserva nuestro matrimonio? Entender el diseño. ¿Saben lo que preserva a su familia? Entender el diseño, para qué fuimos creados. ¿Saben cómo los hijos no se pierden? Aunque hoy parezca que están perdidos, es que nosotros nos alineemos al diseño, porque ellos no van a... Hay muchos caminos, pero no son el camino. Hay muchas ofertas de plenitud, pero no son la plenitud. Usted viva en plenitud, viva en el camino y sus hijos van a volver al camino, porque un día entran en razón y dicen, ¿qué hago acá? Como el hijo pródigo, volvió en sí. ¿Y volvió a dónde? Donde en la casa de mi padre hasta los sirvientes comen pan. ¿Qué extrañó la comida? Hasta un sirviente está mejor que yo comiendo esta porquería que estoy comiendo acá. Entonces miren, recupero la vida, recupero el ser integral, recupero la posibilidad de ser una familia o matrimonio como Dios diseñó. Y lo más glorioso es que Dios no nos llevó de nuevo a un Edén físico, material con arbolitos, nos metió en Cristo. Él es nuestro Edén. El Edén significa deleite. Cristo es nuestro deleite. Cristo es nuestra paz, Cristo es nuestra plenitud, Cristo es nuestro todo. Así que usted y yo recuperamos por la cruz todo lo que se perdió en el origen. Y ahora usted y yo somos las personas que Dios nos compró, podemos volver a ser la imagen de Dios. ¿Saben cómo? Vamos a terminar con esto. Colosenses 1:15. Y voy a cerrar para que me crea, porque así no sigo mirando el... Pasa que hay tanto para hablar que uno podría estar 4 horas hablando. Y sé que el Señor nos está despertando esto y mañana le animo a que venga, vamos a tomarnos un buen tiempo, vamos a seguir profundizando todo esto porque necesitamos entender. Mire lo que dice aquí, porque Dios es un crack. A mí me encanta Dios, no hay forma de explicar lo glorioso que hace. No solo
logró recuperar todo, sino que se aseguró que funcione. Dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Estamos de acuerdo? Pero dice que es el primogénito. ¿Se acuerdan? Antes Él era el unigénito, era el único. Pero después de la cruz se transformó en el primogénito, el primer gen, el primero de muchos hermanos. ¿Y saben lo que está haciendo Dios hoy? Conformarnos a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice Romanos 8:29. Dios está formando a Cristo en nosotros. Y si Cristo está en nosotros y Él es la imagen del Dios invisible, Génesis 1:26, ¿qué ve la gente cuando me ve a mí? ¿O qué debiera ver? Debiera ver a Cristo. Y si ve a Cristo, ¿qué ve? Qué hermoso. Ve que el ser cristiano no es un cuentito de reuniones de cierta forma, con ciertos instrumentos. No, ser cristiano es vivir a Cristo y ser en la vida, vivir la razón, el propósito para que fuimos creados hace miles de años. Y terminamos ahora con este. Poneme Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Póngase de pie en serio, vamos a terminar hoy. Y mire esto. Porque Dios, como dije recién, Dios es un crack y Dios se aseguró que esto funcione. Dios instaló en nosotros su vida y mañana vamos a profundizar mucho más en esto. Y tiene que crecer en nosotros la conciencia de vida y del cuidado de su vida en nosotros. Porque la vida hay que cuidarla. Lo que Dios quiere es gente obediente. ¿Saben por qué Dios lo exaltó hasta lo sumo a su Hijo? ¿Porque hizo muchos milagros? ¿Porque caminó por el mar? ¿Porque multiplicó el pan y los peces? No, porque obedeció. Se despojó a sí mismo, se hizo siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dios exaltó su obediencia. Lo que Dios está buscando es su obediencia, mi obediencia. ¿Saben para qué usted y yo tenemos hijos en nuestra casa? Para garantizarle a Dios que nuestros hijos, cuando salgan a la vida, van a ser obedientes a Él. No negocie la obediencia. Miren, el pacto eterno entre el Padre y el Hijo nos recuperó y ahora esta esencia, esta sustancia está en nosotros y está siendo formada en nosotros. ¿Y para qué? Mire el 21. Que Dios mismo los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. ¿Cómo hacemos nosotros la voluntad de Dios? Con su capacitación. ¿Y cómo sucede esto? Y que por medio de Jesucristo, ¿cómo? Por medio de Jesucristo que está en nosotros, por medio de Jesucristo, desde adentro, como un río que fluye de agua viva desde adentro de nosotros, que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. ¿Se da cuenta lo glorioso que es esto? Qué hermosa vida en Cristo, qué hermosa obra de la cruz que nos pone en la realidad. Esto no es un cuentito, mi hermano. Hacer la voluntad de Dios no es un cuentito, no es una utopía, no es vaya a saber cómo hacemos. No, esto es una realidad que ya está en nosotros. Que el Señor nos abra los ojos para verlo, para que Dios cumpla en nosotros lo que a Él le agrada y de esa manera se glorifica. A Él sea la gloria, amén, por los siglos, por siempre, jamás. Amén. Señor, sé glorificado en nuestras vidas, sé glorificado en nuestro matrimonio, en nuestras familias, en toda la gestión de vida que llevamos adelante. Que al vernos te vean a ti. Señor, gracias por abrir nuestros ojos en esta noche para ver la realidad grandiosa de tu diseño, para ver lo trágico de lo que se perdió, pero ver la gloriosa noticia, la gran noticia del Evangelio que recupera todo lo que se perdió, que nos da vida, nos da propósito, nos da sentido, nos pone a tu servicio y nos permite vivir en toda circunstancia con la plenitud que es Cristo en nosotros. Señor, sé glorificado en nuestras vidas. Señor, seguí abriendo nuestros ojos, danos espíritu de sabiduría y revelación para entender este glorioso misterio que es Cristo en nosotros como cuerpo. Gracias, Señor. Te honramos en el nombre de Cristo el Señor. Amén.